Muchas gracias a todos por estar aquí. Y pues bueno, hoy vamos a dar inicio con este tema que yo creo que es muy importante y ya Pau nos puso en contexto. Les pido que si en cualquier momento durante el transcurso de la plática ustedes tienen alguna pregunta, seguramente ya ahorita vieron cuál es la dinámica para hacer las intervenciones. Estaré muy atenta para responder a sus preguntas. Bueno, ¿cómo diversificar el platillo para una alimentación sostenible? Vamos a abordar tres aspectos en esta sesión. Vamos a hablar sobre cómo tomar conciencia sobre lo que se come. Hablaremos sobre el concepto de una dieta sostenible y cómo diversificar los platos o los platillos. Para iniciar, bueno, vamos a centrarnos en tomar conciencia sobre lo que se come. Vamos a partir primero de un marco legal para saber qué es lo que deberíamos de tener en nuestros hábitos, en mente, en nuestra vida cotidiana, de la forma en la que debemos o deberíamos de alimentarnos. Pero después vamos a aterrizar levemente para saber qué es lo que realmente sucede o qué es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Vamos a basarnos en el concepto de una dieta correcta, de acuerdo a lo que se cita en la norma mexicana 043, y ahí se establecen pues varios conceptos relacionados con lo que significa una dieta correcta. Para iniciar, dice que una dieta correcta debe de ser completa. Eso implica que debe de incluir todos los nutrimentos que necesitamos, es decir, fuentes de origen vegetal, que pueden ser desde frutas, vegetales, cereales, leguminosas, pero también deben de estar incluidas las proteínas, también deben de estar incluidos los lípidos, así como otros micronutrimentos que debido a su nombre dice que micro se requieren en una menor concentración y el efecto que tienen en el organismo es muy importante. Y dentro de estos encontraremos tanto a los minerales como a las vitaminas y a otros componentes que son denominados fitoquímicos. Así que desde los macronutrimentos hasta estos fitoquímicos, así como vitaminas y minerales, es lo que integra una dieta completa. Además, la norma establece que la dieta debe de ser equilibrada. ¿Qué quiere decir esto? Que estos nutrimentos de los que hablamos en la diapositiva previa estén en una proporción adecuada. Entonces, no solo basta consumir proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales, sino consumirlos en la cantidad adecuada. Y esto es muy importante. Entonces, no solo basta que tengamos como la opción de la primera imagen en el que digamos, bueno, pues es que estoy comiendo de todo. Sí, pero a lo mejor no es en la proporción que mi organismo requiere porque no tengo el desgaste calórico, el desgaste físico que pueden tener otras personas. Otro concepto importante que maneja la norma es, además de una dieta equilibrada, es una dieta inocua, es decir, que no tenga un riesgo a la salud. Y esto tiene diferentes implicaciones. Número uno, que nuestros productos contribuyan a evitar riesgos que estén asociados al consumo de alimentos contaminados. Y para ello requerimos de diferentes prácticas que se pueden llevar desde casa o en los establecimientos donde se elaboran alimentos, que es de servicio alimentario, en los restaurantes, en los comedores industriales o a lo mejor en zonas hoteleras, y de igual forma en la industria. Y para eso se requieren de prácticas de higiene en el que se realice tanto limpieza como desinfección. Además, se requieren también de controles durante la preparación del alimento para evitar que haya un riesgo asociado por la sobrevivencia, por ejemplo, de microorganismos. Y de igual forma será importante las condiciones de almacenamiento del producto. Todo esto en conjunto hace que nuestra dieta, estos alimentos que preparamos, contribuyan a tener una ingesta de alimentos sin riesgo a la salud. Otro concepto que maneja la norma es que sea variada. Muchas veces hemos escuchado que las personas eligen por decisión propia eliminar ciertos grupos de alimentos. Pero si nos vamos a esta referencia,
veremos que deben de incluirse alimentos de los 3 grupos. Estos 3 grupos incluyen a estos macronutrientes de los que hablábamos hace un momento, y son precisamente los carbohidratos, así como las proteínas y los lípidos. Sin embargo, muchas veces las personas optan por reducir o eliminar los carbohidratos de la dieta porque se asocian con una ingesta calórica elevada. Más adelante vamos a abordar estos 2 conceptos que tienen que ver con densidad calórica y densidad nutrimental. Los carbohidratos no solo están presentes en el chocolate, en el pan dulce y en el arroz, que es lo que generalmente restringimos de la dieta, sino también están presentes en frutas, en vegetales y granos enteros. Y el consumo de estos 3 es esencial para tener no solo una dieta correcta, sino para promover un buen estado de salud. De igual forma, en el caso, por ejemplo, de las proteínas, pues muchas veces también optamos por reducir o eliminar el consumo de proteínas de origen animal. Y nos vamos a dar cuenta, conforme vayamos avanzando en la plática, que la ingesta de este tipo de proteínas de origen animal resultan esenciales en nuestra alimentación porque su biodisponibilidad es mayor. Es decir, que estos componentes se asimilan de una manera más eficiente en el organismo. ¿Perdón? Ok. Y también tomar en cuenta que existen opciones para quien opta reducir o no incluir, incluso por temas de salud, a las fuentes de origen animal. Hay una gran variedad de alimentos que pueden satisfacer las necesidades proteicas y no necesariamente provienen de fuentes de origen animal. Ya veremos también más adelante cómo es que estas fuentes las podemos obtener a partir de la dieta. Y también tomar en cuenta que los lípidos son esenciales en nuestra alimentación porque nuestro organismo cumple con funciones específicas. Pero también hay que tomar en cuenta que no todas las grasas son iguales. Su composición hace que nuestro organismo los absorba de manera diferente y que también estas mismas grasas o lípidos cumplan funciones específicas en nuestro organismo. En la norma se establece un concepto más, o sea, la dieta es completa, es equilibrada, es inocua, es variada, pero debe de ser suficiente. Y también es un tema importante porque en ocasiones sobrepasamos la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita consumiendo cantidades muy grandes de alimentos, y eso tiene varias consecuencias. Por un lado, que un excedente en el consumo de alimentos casi siempre genera desperdicio del alimento. Tenemos que tomar en cuenta que la cantidad de alimentos que consumimos debe de ser la suficiente para brindar energía y para que la persona como individuo pueda cumplir sus funciones. No será lo mismo la demanda energética de un atleta de alto rendimiento que de una persona, por ejemplo, que no tiene un buen estado de salud o que es sedentaria o que a lo mejor tiene una actividad mínima, ¿no? de actividad física. Suficiente también implica otro concepto, que nos deje esta sensación de saciedad. Y las grasas pueden generar esta misma sensación, los lípidos pueden generarla, pero no está asociado la saciedad a un solo grupo de alimentos o con una única fuente de nutrientes. Ya veremos que aquí, por ejemplo, la fibra, que es un componente que está presente en frutas, en vegetales y en granos y cereales integrales, es muy importante que se incorpore en nuestra alimentación porque justo cumple con esta función saciante. Y como es un componente, la fibra que está presente en los alimentos no confiere energía, eso quiere decir que nuestro cuerpo no la asimila, genera un volumen que en consecuencia hace que nosotros tengamos esa sensación de estar satisfechos. Y bueno, por último, dice que una dieta correcta debe de ser adecuada. ¿Qué implica este término? Bueno, de acuerdo a la norma dice que esté en armonía con nuestras circunstancias sociales y culturales. Y para esto tenemos un patrón o una guía alimentaria que nos indica cuál puede ser la proporción y los alimentos que podemos incluir en nuestra dieta.
Y si nosotros vemos, por ejemplo, en la parte de cereales, que era lo que ahorita estábamos comentando, pues incluyen imágenes, por ejemplo, ahí alcanzamos a ver, pues desde un nopal, una flor de calabaza, papas, pero pan de caja, pero tamales, pero un bolillo, una concha, un tamal. Todos esos son fuentes de carbohidratos y pueden estar presentes, en nuestra alimentación, formando parte de una dieta saludable. Las guías de alimentación, como esta que nosotros vemos en que es el plato del buen comer, promueve que el estado de nutrición o nuestro estado de salud mejore a partir de lo que consumimos. Pero el objetivo más importante es que ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con los hábitos de alimentación. Entonces, si nosotros mantenemos patrones adecuados en nuestra dieta en proporciones correctas, incluimos a todos los grupos de alimentos, vamos a tener como consecuencia un buen estado de salud. Bueno, como les comentaba al inicio, pues esto es lo que implica la teoría, esto es lo que implica lo que indica las guías, por ejemplo, que se establecen en las normas oficiales. Pero si nosotros reflexionamos y observamos, seguramente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de observar estas fotografías y vemos cómo son los patrones dietéticos de diferentes familias en diferentes lugares del mundo, pues nos daremos cuenta que existen ingredientes que pueden ser constantes y hay otros que realmente son diferentes, pero la variedad de los alimentos que integran a nuestra dieta definen en gran medida nuestro estado de salud. Eso también puede explicar, no por sí sola la dieta, sino por otros ambientes que tienen que ver, por ejemplo, con el entorno social o el entorno económico. Van a tener también un impacto para que en conjunto podamos tener un buen estado de salud. Así que independientemente de lo que una familia mexicana o una familia hindú o una familia de cualquier otro lugar en el mundo consuma, la clave va a ser cuidar lo que se come y la cantidad de lo que se come. Vamos entonces a abordar nuestro siguiente punto. Una dieta sostenible. Bueno, ya hablamos de toda la definición que se dio respecto a la norma de cómo debe de ser una dieta correcta. Pero también hoy escuchamos este término sobre una dieta sostenible. Bueno, ¿qué implica que tengamos una dieta sostenible? Además de todos estos conceptos que hemos ido desglosando, tendremos que promover no solo el estado de salud para nuestro organismo, sino también para el planeta. Y eso implica ligeros cambios, no radica en un cambio de alimentación o de dieta, que a veces este concepto también puede resultar confuso porque se asocia con algo restrictivo. Dietas son todos los alimentos que se incorporan a nuestra alimentación cotidiana. Entonces, ¿qué es en lo que se enfoca una dieta sostenible? Indica que al menos el 50% de lo que estemos consumiendo en nuestro alimento, ya sea en el tiempo del desayuno o de la comida o de la cena, tenga al menos el 50% de productos de origen vegetal, principalmente verduras y frutas, en ese orden. Además, una dieta sostenible tiene una característica importante. Si recuerdan, en las diapositivas previas habíamos mencionado que debemos de incluir fuentes, por ejemplo, de los macronutrientes, proteínas, carbohidratos o hidratos de carbono y los lípidos. Pero también son importantes los micronutrientes. Y estos micronutrientes provienen precisamente de este grupo de alimentos, de frutas y de vegetales. Entonces, una dieta que es sostenible, en la que se promueve un mayor consumo de este grupo de alimentos, pues favorece o tiene mejoras en la dieta. ¿Por qué? Porque cuando hay deficiencia de estos nutrimentos, porque no estamos incluyendo, a lo mejor como vemos en la imagen que está ahí, no tenemos una variedad de otros grupos de alimentos en ese plato, entonces nos estamos limitando o autolimitando en la ingesta de estos nutrientes. Un plato saludable
contribuye a una dieta sostenible. Y esto, como hace un momento comentábamos, implicaría que imaginariamente nosotros pongamos nuestro plato de comida y que la mitad de esa porción corresponda, como decíamos, a productos de origen vegetal. Un cuarto, por ejemplo, a lo que implica a los cereales, y otro cuarto que incluyan, por ejemplo, las proteínas que pueden ser de origen animal o también de origen vegetal. Además, una dieta sostenible contribuye también a 3 aspectos importantes. Genera menos desperdicio, y ahorita lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Promueve el consumo de productos de temporada, y aquí también veremos sus pros y sus contras. Y también se enfoca en reducir la proporción de los productos de origen animal. La verdad es que si nosotros hacemos una reflexión sobre lo que la guía de alimentos o la guía alimentaria en nuestro país o en otros países hay, veremos que no difiere mucho de esta propuesta. Ahorita voy a regresar un poco a la diapositiva para que podamos ver nuevamente la imagen y entendamos esto de lo que estoy hablando. Si se fijan en la imagen, pues lo que predominan son todos estos productos de frutas, hortalizas, cereales y leguminosas, y solo queda esta porción de productos de origen animal. Entonces, en esta recomendación que se da, no dista mucho de que podamos alcanzar una dieta sostenible. Solo que cuando hacemos este enfoque sobre una alimentación sostenible, pues estaremos poniendo como mayor atención a que mantengamos justo este equilibrio. Entonces vamos a abordar cada uno de estos temas con un poquito más de profundidad. ¿Por qué una dieta sostenible puede reducir el desperdicio de alimentos? Bueno, por un lado, las cadenas de suministro son más cortas. ¿Qué significa una cadena de suministro? Que todos los pasos que tiene el alimento, desde que sale del campo hasta que llega a nuestra mesa. Es decir, cuando se hace esta cosecha, o que vamos a las granjas o al campo, y entonces se lleva al lugar donde se procesa o se fabrica el alimento. Después hay un recorrido de distribución del lugar en donde se procesa al lugar en donde se va a comercializar. Después tenemos estos puntos de venta y finalmente llega al consumidor. Entonces, todas estas cadenas se acortan cuando pensamos en que una dieta sostenible disminuye el desperdicio, porque los tiempos, la distancia y las condiciones reducen significativamente la pérdida de alimentos. ¿Qué implica esto? Bueno, como veíamos, acortan la distancia entre la producción y consumo, pero hay algo importante. Favorece el acceso a alimentos frescos y de temporada. Un alimento fresco, que está en su punto de madurez comestible, tiene una mayor proporción de nutrientes que aquellos alimentos que, por ejemplo, no están todavía o no han alcanzado el grado de madurez. Entonces, si nosotros acortamos esta distancia y no tenemos que recolectar, por ejemplo, estos productos todavía en estado de madurez no completo, intermedio, y los consumimos en este momento, podríamos tener no quizás el óptimo consumo de los nutrientes, y en cambio, cuando consumimos productos que no tienen que recorrer grandes distancias y están prácticamente en su punto de madurez comestible, pues obtendremos el mayor beneficio nutrimental. Además, promueve patrones de consumo consciente, lo que disminuye el desperdicio. Y esto es algo importante. A lo mejor han tenido referencia a estas cifras, pero el 30% de los alimentos que se producen se desperdician. Eso es un porcentaje muy alto. Y sobre eso, ustedes van a trabajar, quienes participen en los talleres, sobre cómo incluir o cómo evitar el desperdicio de alimentos para promover una dieta sostenible y diversificar sus platillos. En la imagen que está aquí arriba, bueno, pues es una imagen gráfica de qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros, por decir, consumimos, por ejemplo, un plátano, pero de ese plátano, pues un porcentaje es importante
alrededor del 30% es cáscara, y la parte comestible, bueno, pues se reduce al 70%. Pero en el caso, por ejemplo, de los vegetales, hay porciones en las que solamente se consumen las hojas, pero a lo mejor los tallos y raíces no. Generalmente las raíces no se consumen porque son compuestos fibrosos muy duros, que no contribuyen a una textura muy agradable. Sin embargo, los tallos son una excelente opción, porque su textura es mucho más suave e incluso puede contener nutrientes diferentes a los que contienen o en mayor concentración que pudieran tener incluso en las hojas. Eso ya lo comentarán en los talleres. Entonces, una de las opciones, como comentarán, como les digo más adelante, cuando vayan a la parte práctica, es que mucho de este producto que se desperdicia puede reintegrarse en la formulación o en la preparación de los alimentos, de tal manera que se reduzca el desperdicio y se vea favorecido el aporte nutrimental de la dieta. Industrialmente, por ejemplo, se hacen también muchas cosas con estos desperdicios, por ejemplo, de cáscara de frutas. Por ejemplo, en este caso, pensemos, se va a enlatar una piña y pues obviamente perdemos no solo la corona, sino la cáscara. Y se hacen pasar por procesos industriales que tienen aplicaciones súper diversas. Se puede obtener desde biocombustibles, pero también se pueden hacer procesos para que a partir de estos compuestos, que son básicamente de celulosa, y otros componentes fibrosos que nuestro cuerpo no puede asimilar, se pasan por procesos para obtener suministro de edulcorantes, es decir, de endulzantes que se utilizan en la industria y que no requieren del cultivo y del uso de recursos, por ejemplo, de agua, tierra, etcétera, y que lo hace precisamente sostenible. Además, se puede incorporar también mediante otros procesos para que se extraiga la fibra y se incorporen alimentos que vayan adicionados con fibra extra. Entonces, hay una gran diversificación de cómo podemos impactar en una dieta sostenible para reducir el desperdicio. Habíamos comentado que al acortarse estas distancias, no tengo que cultivar mis productos, por ejemplo, en un estado de madurez, sí comercial, pero no comestible. Y eso hace que también no se incluyan, por ejemplo, el gasto de algunas fuentes de energía. Y eso hace que también se apoye a un uso consciente de los recursos, pero promueve también el consumo local y esto favorece la economía local. Y por supuesto, el tener acceso a productos más frescos, pues sí tiene un impacto también incluso desde la parte sensorial. Entonces tenemos muchas ventajas de consumir productos, por ejemplo, que son de temporada. Pero habíamos comentado que pues esto también tiene sus claroscuros. Por un lado, podemos tener estos beneficios y a lo mejor pues durante este mes pues es la época en la que vamos a consumir cierto grupo de alimentos. Pero la globalización lo que ha hecho es que cuando se trata, por ejemplo, del suministro de alimentos, tenemos una gran diversificación de alimentos. Entonces, no todo es blanco ni todo es negro, pero lo que sí podemos destacar es que al tener disponibles fuentes de alimentos que no son de temporada, podemos diversificar la dieta. Y como vimos, pues esto es algo que se promueve incluso desde la parte de legislación alimentaria. Y esto también favorece algo que es muy importante, que es un reto que estamos viviendo de un suministro seguro de alimentos. Es decir, si por cuestiones climáticas o por otros aspectos no podemos tener acceso a los alimentos que se producen durante esta temporada, pues tenemos el suministro de otros alimentos que se mantuvieron, por ejemplo, durante almacenamiento o condiciones de manejo adecuado para que los productos lleguen hasta el consumidor y pueda tener acceso a una dieta no solo segura, sino también nutritiva. ¿Cuál es el tercer aspecto de que mencionábamos de lo que una dieta sostenible o en nuestros platillos, cómo podemos diversificar para promover una dieta sostenible? Habíamos dicho que una de las intenciones es reducir el consumo de productos de origen animal. El consumo de productos de origen animal está vinculado o relacionado directamente con el aporte de proteínas.
aunque no es lo único que incluye. También incluyen vitaminas, incluyen minerales, incluyen también grasas que son importantes en nuestra dieta, pero son una excelente fuente de proteínas. Y aquí también tenemos que distinguir que así como veíamos que hay diferentes tipos de carbohidratos y así como hay diferentes tipos de lípidos, también existe calidad y cantidad en la cantidad que necesitamos incluir en nuestra alimentación de las proteínas. Una dieta basada en plantas, que es lo que se promueve, un mayor consumo de frutos y vegetales, tiene muchas opciones, como veíamos, para poder suplir esas necesidades proteicas en nuestro organismo. Aquí será importante que tomemos en cuenta que para poder tener una ingesta de fuentes de proteínas o satisfacer estas necesidades proteicas, la recomendación es incluir o combinar fuentes de cereales con fuentes de leguminosas. Y eso es algo que tradicionalmente se ha hecho en muchas culturas desde hace mucho tiempo. Se ha combinado, por ejemplo, en nuestra cultura arroz y frijol, pero en culturas orientales, por ejemplo, la soya y el arroz, o a lo mejor puede ser en Oriente o en Europa, se incluye a lo mejor garbanzo y a lo mejor algún otro cereal. Hay muchas combinaciones que promueven esta ingesta adecuada de la cantidad de proteínas que nuestro cuerpo necesita. Sin embargo, nuestro cuerpo requiere de proteínas de origen animal porque, como comentábamos, nuestro cuerpo las puede absorber mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nuestra salud nos lo permite y bajo la guía de un especialista en la salud, lo que podemos hacer es que nuestra dieta puede disminuir la ingesta de productos de origen animal, no desaparecerla, pero sumar más de estas combinaciones, por ejemplo, de cereales y de leguminosas. ¿Y por qué? Pues porque dentro de la composición de proteínas o de aminoácidos que están presentes en cereales y leguminosas se complementan, porque unos son deficientes en ciertos aminoácidos y la contraparte, por ejemplo, en leguminosas, hace que se mantenga justo ese equilibrio. Ahora, también pudiera existir una tercera opinión. Bueno, es que el consumo, por ejemplo, de productos de origen animal requiere de un suministro de mayores fuentes de energía o de recursos, por ejemplo, hídricos y de tierra y de otro tipo. Esto también en menor escala, esta misma demanda energética, pues lo tiene el hecho de cultivar, por ejemplo, cereales y frutas y vegetales. Entonces existen otras opciones, además de cereales, de leguminosas y de los productos de origen animal, para cumplir con esta necesidad proteica. Y entre estas alternativas tenemos el consumo de algas, tenemos el consumo de hongos y tenemos el consumo de insectos, que comparativamente con la demanda energética que requieren, por ejemplo, los productos de origen animal y también la que requieren de productos de origen vegetal, hoy existe como una alternativa viable que puede combinar y sumar para diversificar el plato y hacer de nuestra dieta una dieta sostenible. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces ahora a abordar el último punto de nuestra plática del día de hoy. Vamos a ver qué podemos hacer para diversificar nuestros platos y para que de esta forma podamos tener un mejor impacto en la salud de nuestro organismo, pero también en la salud del planeta. La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de carne roja, no dice eliminar, dice reducir el consumo de carne roja, incluir productos marinos que idealmente sean de consumo local. Aquí, por ejemplo, también se me había en esta diapositiva comentarles que también tiene, por ejemplo, esto de promover el consumo local, pues esto no aplica para todos. Hay ciertos lugares que, de acuerdo a la geografía, complican que puedan tener un suministro seguro de alimentos. Entonces, dependen de otros lugares o de otros países para que puedan importar los alimentos y que tengan fuente de alimentación. Entonces, a veces el consumo local, pues no necesariamente es como la única o la mejor opción.
Y por supuesto, la recomendación que es una constante desde que iniciamos nuestra plática, aumentar el consumo de frutas y vegetales como fuente de proteínas alternativas, ¿de acuerdo? No solo por el beneficio que tiene de estos componentes fitoquímicos o micronutrimentos de vitaminas y minerales, sino porque también pueden contribuir a suplir estas necesidades proteicas que requiere nuestra dieta. Muy bien, pero a lo mejor todavía seguimos un poco con esta incógnita. Bueno, si ya entendimos que debemos de consumir más y a lo mejor si hiciéramos aquí rápidamente una encuesta, pues diríamos sí, pues yo siempre consumo frutas y vegetales, pero ¿será en la cantidad suficiente? ¿Será realmente lo que en la forma en la que estamos incluyendo estos alimentos estaremos promoviendo también la salud del planeta? ¿Qué estamos haciendo o cómo nos podemos centrar para realmente satisfacer este objetivo que hoy estamos poniendo sobre la mesa? Una dieta sostenible no es una dieta restrictiva, como este concepto que comentábamos al inicio. Pensamos que dieta es como restringir el consumo de ciertos grupos de alimentos. Es una dieta flexible, es decir, no elimina, por ejemplo, productos de origen animal, pero ofrece alternativas. No elimina los carbohidratos, pero nos hace reflexionar sobre qué fuentes de carbohidratos vamos a incluir en nuestra dieta. No elimina, por ejemplo, el consumo de grasas, pero también nos dice, hay que poner atención en qué grasas se están incluyendo en nuestro plato. Y hace énfasis para que hagamos un balance adecuado de nutrientes. Y como ya habíamos mencionado, otra vez, es cuidar casi la mitad de estas porciones, asegurarlas que provengan de fuentes de proteínas y de vegetales, pero que además incluyamos cereales y granos integrales, que también estamos incluyendo proteína de origen vegetal o de estas alternativas, hongos, algas o insectos, y que los productos de origen animal pues se consuman en menor proporción. Debemos, yo creo que cuidar 3 aspectos importantes. El primero es poner atención al tamaño de las porciones. A lo mejor las personas pueden pensar que consumir, por ejemplo, una dieta a base de plantas o promover el consumo de frutas y vegetales nos da permiso para consumir en gran cantidad estos productos. Y eso puede tener el mismo efecto que una dieta que no incluye o que no diversifica diferentes ingredientes y que puede incluso tener el mismo aporte energético. El segundo punto importante es incrementar el consumo de fibra. El consumo de fibra, ya habíamos comentado, no solo da esta sensación de saciedad, sino que también permite mantener una salud intestinal adecuada, de la que ahondaremos brevemente un poquito más adelante. Y cuidar el balance de los micronutrientes. Estos micronutrientes también se absorben de una manera más eficiente, por ejemplo, algunos de ellos de fuentes de proteínas de origen animal. Por eso será importante que quien opte, por ejemplo, por una dieta basada solamente en plantas, en semillas o en vegetales, cuidar la ingesta, por ejemplo, de vitaminas C, D y B12, de las que son ricas los productos de origen animal. Cuidar también, por ejemplo, la ingesta de minerales como calcio, hierro y zinc, así como también la ingesta de ácidos grasos, que muchas veces se descuida y que se piensa que solo se puede obtener de ciertos grupos de origen animal y que se puede obtener a partir también de algunas fuentes de origen vegetal. Y como ya habíamos mencionado, también tener en mente que el aporte de proteínas en nuestra dieta puede provenir de diferentes fuentes, y eso no implica, seguramente ustedes en alguna ocasión habrán experimentado en su persona o habrán escuchado que ya están cansados de comer pollo todos los días, ¿no? Y que están a punto de que les salgan plumas. Bueno, pues a lo mejor pueden cambiar y entonces diversificar y no siempre comer esa proteína, sino buscar otras proteínas. En lo que se refiere al tamaño de las porciones, habíamos comentado que íbamos a hablar sobre estos conceptos, es decir, una densidad energética y una densidad nutrimental. ¿Qué quiere decir esto? Que una porción de alimento, por ejemplo, puede ser rica
energéticamente, puede proporcionar mucha energía, pero a lo mejor no necesariamente mucha diversificación de nutrimentos. Por ejemplo, si yo propusiera un platillo en el que solo es a base de papa, ¿no? Papa y proteína, como veíamos hace rato en una imagen, una milanesa y a lo mejor papas, pues solamente estoy limitando a tener esas dos fuentes de nutrientes, pero tengo fuente energética. Y habrá alimentos que tengan una gran diversificación, por ejemplo, de nutrientes, como pueden ser los productos de origen vegetal, no solo porque aportan carbohidratos, pero también aportan fibra y aportan fitonutrimentos, y eso hace que por la misma porción tengamos mayor aporte de nutrientes. Eso es lo que hace referencia, por ejemplo, a la densidad nutrimental. Que en estos platos, como les digo, no porque pensemos que estamos incluyendo en nuestro plato algo que es saludable, pueda yo desbocarme y consumir en grandes cantidades estos productos. El balance energético es muy importante. El problema, por ejemplo, asociado a sobrepeso y obesidad, no depende exclusivamente de la dieta, sino de otros muchos factores. Si yo consumo una gran ingesta calórica, para mantener este balance tengo que tener un desgaste energético, pero si yo no lo tengo, pues entonces el resultado va a ser una acumulación de esa energía que mi cuerpo no está gastando y en consecuencia tener, por ejemplo, sobrepeso o llegar a niveles de obesidad. Y de igual forma, como también mencionábamos, el que muchas veces se incluya una gran cantidad de alimentos también promueve a que con mucha facilidad se desperdicie producto. Entonces es preferible mantener porciones pequeñas y si nuestro cuerpo tiene esta sensación de más hambre, servir la cantidad que necesito y no de entrada servir un excedente que al final pues va a terminar en el bote de basura. En esta diversificación de nutrientes es importante tomar en cuenta que habrá que promover un plato que tenga, que promueva una dieta no monocromática, sino en la que tengamos diferentes colores. Y esto no solo lo hace vistoso y puede generar texturas y una sensación agradable cuando consumimos el alimento, sino que detrás de estos colores también están implicados la presencia de otros fitonutrimentos o de compuestos que tienen funciones específicas en nuestro organismo, como pueden ser, por ejemplo, los antioxidantes. Entonces, más que pensar en dietas restrictivas, aquí la intención es pensar dentro de mi plato qué es lo que le está haciendo falta incluir. Si se fijan, no estamos diciendo qué quitar, sino qué sumar. Y al sumar, entonces vamos a tener una mayor diversificación de nutrientes. A lo mejor aumentaremos la porción, pero si estamos aumentando la porción de frutas y vegetales, estaremos cumpliendo con este objetivo que estamos planteando el día de hoy. En lo que se refiere a combinar, por ejemplo, cereales y legumbres, que eso es algo que ya habíamos mencionado, existen diferentes opciones. Muchas veces pensamos que leguminosa solamente se basa a lo mejor en frijol, pero tenemos otras muchas opciones. Haba, garbanzo, lenteja, el mismo cacahuate es una leguminosa. Y tenemos cereales y a veces solamente nos limitamos a arroz y nos limitamos a lo mejor al trigo. Bueno, existe también la cebada y otros, por ejemplo, avena, centeno, otros muchos cereales que podemos incluir para diversificar nuestros platos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Y se vuelve a lo mejor otra vez muy complejo, o sea, está como muy en la teoría. Entonces me voy a comer un pan y si ese pan está hecho a base de trigo y es cereal y lo tengo que combinar con una leguminosa, pues a lo mejor solamente bastará pues untar un poco de crema de cacahuate y tener ahí una proporción, por ejemplo, en una colación de algo que mantiene la combinación de estos cereales y leguminosas en el que se incrementa el aporte de proteínas de origen vegetal. O si yo voy a preparar un plato de un guisado en el que tengo carne, pues por supuesto, siempre el pretexto va a ser incluir vegetales. Pero a lo mejor que de esos vegetales también busque esa gama de colores de la que hace un rato hablamos. Pero a lo mejor, como habrán visto, pues podemos poner o incluir algunas semillas. Puede ser ajonjolí o incluso, por ejemplo, nueces o puede ser también el mismo cacahuate. Entonces vámonos centrando sobre qué hacer, por ejemplo, de manera específica, bueno, como simplemente tips de lo que pudiéramos cambiar o si lo estamos haciendo, darnos cuenta que estamos haciendo bien las cosas y siempre tener eso en la mira como nuestro objetivo.
Por ejemplo, diversificar el desayuno. Lo que tenemos que tener en mente es incluir frutas. La recomendación aquí es que la fruta se come, no se bebe. Si ustedes, por ejemplo, reflexionan en la cantidad de fruta que se requiere para obtener un vaso de jugo, pues son muchas porciones de fruta, pero al estar quitando o separando sus componentes sólidos que son fibrosos, estamos quitando nutrimentos, que justamente es lo que queremos promover en la dieta. Entonces, promover el consumo de frutas que son ricas en fibra y que se consuman enteras. Que incluyamos, por ejemplo, en nuestro desayuno también proteína magra. Muchos estudios desde hace muchas décadas comprueban que incluso el rendimiento escolar mejora cuando en el desayuno se incluye una proteína. La combinación de todos estos nutrimentos en este alimento puede hacer que los alumnos tengan un mejor desempeño a lo largo de su día. Y muchas veces es un alimento que fácilmente pues, nos saltamos. Las proteínas, cuidar que las proteínas sean magras, porque ya vimos que deberíamos, los lípidos, por ejemplo, son los que la mayor cantidad de energía aportan, más del doble que las proteínas y los carbohidratos. Por eso es que tenemos que tener cuidado de restringir o simplemente no desbordarnos en el consumo de lípidos. Y se sugiere que la proteína vaya acompañada de verduras. Y en el caso, por ejemplo, de los cereales, pues idealmente promover el consumo de granos o cereales integrales o elaborados a partir de granos enteros. Y aquí también la regla no es 0-100, o sea, podemos incluir productos de panificación que se han elaborado a partir de harinas refinadas, igualmente aportan nutrimentos, y no quiere decir que el día que no comamos fibra a partir del cereal, ya tendremos un problema, porque le estamos incluyendo, por ejemplo, a partir de vegetales y de frutos. Entonces podemos tener opciones como tomar un yogur, pero mezclarlo a lo mejor con nueces y con un poco de fruta, o a lo mejor elaborarnos una tostada y que vaya, por ejemplo, igual acompañado o aderezado de frutas y vegetales. Si vamos a hacer unas quesadillas, pues en la quesadilla que no solo vaya el queso, sino que también vayan vegetales incluidos. O si vamos a preparar el huevo, que el huevo no vaya solo, sino que vaya acompañado también de estos vegetales, o un cereal, por ejemplo, una avena. Y tenemos, por ejemplo, igual la fruta entera. Entonces hay como una gran diversificación. Pensemos un poco o reflexionemos sobre qué desayunamos todos los días. Y si nuestro desayuno es siempre igual, pues quiere decir que estamos limitando el incluir nutrientes de otros grupos o de otros alimentos, y ahí es a donde pues podemos hacer ese pequeño cambio. ¿Qué otras opciones? Bueno, ya están por ahí. Podemos hacer, por ejemplo, un queso a la plancha y poner un pico de gallo, o podemos hacer un huevo, pero el huevo no va solo, sino a lo mejor con vegetales incluimos jitomate o chile o cualquier otro vegetal. O podemos hacer unos molletes, ¿no? Y en los molletes no solo solos, sino ahí, por ejemplo, tenemos frijol y tenemos el pan, que son los cereales, y podemos incluir ahí los vegetales, o hacer igualmente hot cakes, que pueden ser a lo mejor con harina integral y adicionar fibra. Y, por ejemplo, de este lado estoy acá con mis alumnos y hay una pregunta, no sé si, Pau, si me espero hasta el final o si atiendo las dudas. Si quieres atender las dudas, igual en el chat preguntaron otra pregunta. Si quieres, entonces contesto acá porque no puedo ver el chat y ahorita y respondo acá las preguntas. Dime. Casi no escucho. ¿Puedes desarrollar un? No es que el incremento, bueno, la pregunta es que por qué si consumes un alimento en exceso, eso te genera una alergia. El exceso del consumo en un alimento no está relacionado con las alergias. Las alergias están provocadas porque nuestro organismo no es capaz de poder digerir adecuadamente ciertas proteínas. Entonces, si mi cuerpo no puede digerir la proteína, yo genero una alergia, que es algo diferente, por ejemplo, a una intolerancia o que yo tenga una hipersensibilidad al consumo de ciertos productos. Y entonces, Pau, si me compartes las preguntas.
Sí, preguntan qué ejemplo de proteína en el desayuno puede ser para niños. Ok, o sea, si el niño, yo creo que algo bien importante es partir de individuos sanos, es decir, aquellos que bajo una vigilancia médica no tengan alguna restricción por ciertos padecimientos. Si, por ejemplo, una persona tuviera problemas de, por ejemplo, justo alergias o tuviera, por ejemplo, un problema ya personas mayores de colon irritable u otros padecimientos, entonces sí, la forma de diversificar la dieta no es solo a criterio, tiene que estar bajo la supervisión médica. Pero un niño no tendría por qué tener ninguna restricción para consumir proteínas. Y en el desayuno, o sea, puede ser, pues como veíamos, vamos a regresar acá a las imágenes, pues puede ser desde un huevo y en el que tenemos, por ejemplo, la proteína, o puede ser este queso, ¿no? Que es un queso fresco, que es un queso magro, que no es rico en lípidos, y esta es fuente de proteína. Aquí también tenemos, por ejemplo, el yogur, que también es fuente de proteína, y aquí tenemos proteínas de origen vegetal, o sea, tenemos a los frijoles y tenemos al cereal. Aquí, por ejemplo, podríamos tener también el cereal y la fibra, y aquí nos faltaría a lo mejor incluir también un poco de proteína. Y hay otros componentes u otras mezclas que se pueden incluir, ¿no? Y que pueden ser atractivas, por ejemplo, para los niños. Incluir un desayuno que puede ser, por ejemplo, huevo con ejotes, o puede ser huevo a lo mejor con frijol. Hay como muchas opciones que se pueden hacer. Espero haber contestado ahí a la pregunta. Y creo que había otra, ¿cierto? Por ahora solo tenemos esa, pero igual si alguien más quiere preguntar algo, yo las puedo leer después del chat. Va, excelente. Gracias. Y bueno, respecto a la comida, ¿qué podemos hacer? Incluir verduras. Generalmente, cuando hablamos sobre frutas y verduras, es mucho más fácil como inclinarnos a la opción de las frutas, porque son más dulces y es más fácil que, por ejemplo, los niños incluso las puedan aceptar o incluso jóvenes o personas mayores, y el sabor de las verduras a veces no es tan agradable y por eso es que no les gusta. Aquí la invitación es a buscar nuevas formas de preparación. Se van a dar cuenta que si la forma de preparación cambia, el sabor mejora en los alimentos y eso hace que no solo podamos disfrutarlos, sino que también podamos mantener diversificado nuestro plato y mejorando el aporte nutrimental. Entonces, las verduras tienen que estar incluidas, pero existen diferentes formas de incluirlas. Podemos poner, por ejemplo, una sopa de verduras. Podemos poner verduras al vapor o ensaladas en forma, por ejemplo, ensaladas o guarniciones. Eso implica que en alguna ocasión comamos las verduras cocidas y en alguna otra crudas. Y el aporte nutrimental cambia, pero a veces es mejor consumir las cocidas porque podemos absorber ciertos nutrientes y en ocasiones es mejor consumir las crudas y estaremos favoreciendo, por ejemplo, el consumo de fibra. Y eso hace que nuestra dieta cambie, que sea diferente. Por ejemplo, para hacer las cremas de las cremas para las sopas, ahí la invitación es a poner una mayor proporción de los vegetales. Eso da la fibra, da mayor volumen y mayor consistencia, sin necesidad, por ejemplo, de agregar almidón. Y eso también no solo mejora el sabor, la textura, y al mismo tiempo incrementa las porciones de vegetales que estamos incluyendo en nuestra dieta. Incluir nuevamente proteínas magras. Esto no quiere decir que si un día comemos una proteína que tiene más grasa, ya sea algo malo, o sea, estamos en un equilibrio. Y la recomendación, incluir carnes blancas más que carnes rojas. Y tenemos aquí pollo, pescado, pero tenemos también, como ya vimos, mezclas de leguminosas, que pueden ser por ejemplo, con cereales, especialmente poniendo atención a las leguminosas que son fuentes de proteínas, como frijoles, haba y garbanzo. Se me ocurre, puede ser, ahorita retomando un poco la duda de en el desayuno, ¿qué puede ser? Pues puede ser como desayuno o puede ser comida. Por ejemplo, un tlacoyo es una excelente combinación de cereal con leguminosa y puede ser con frijol o puede ser con nada. Y también, pues, no dejar de lado, por ejemplo, la carne de res. Y de los cereales, pues, incluir, por ejemplo, ahí faltó pasta, arroz,
Y el maíz, por ejemplo, más que buscar, por ejemplo, el pan blanco, si estuviéramos buscando o teniendo la intención de incrementar el consumo de fibra, si tenemos la opción entre pan y tortillas, pues tortillas siempre será la mejor opción. Entonces, podemos preparar desde una pasta, y esa pasta incluirla con proteínas de origen animal y salpicarla con vegetales. Y podemos tener unas fajitas, y podemos tener una sopa de verdura, y podemos tener un filete con diferentes tipos de guarnición, incluir frutas a lo mejor como postre, y tenemos también pues todas estas opciones para poder diversificar nuestro plato. Ya en el taller les van a dar algunos tips ya específicamente para dar opciones de platillos que van justo con esta intención. ¿Qué más puede ser? Bueno, desde unas tostadas, pueden ser incluso unos chilaquiles, puede ser chiles rellenos, salpicón, atún o filetes. Cualquiera de estas opciones, o sea, pueden incluir una alimentación que no solo esté incluyendo diferentes grupos o diversificando, estemos diversificando nuestro platillo, sino que también sean atractivos, porque yo creo que esto es algo importante. A veces pensamos que lo saludable es sinónimo de no rico, y yo creo que pues lo que tenemos aquí o lo que estamos compartiendo pues puede contraponerse un poco a esta teoría o a esta idea que algunas personas tienen. Y de la cena, bueno, que también es otro tiempo que con frecuencia nos saltamos. ¿Qué implica? Que muchas veces pasamos horas de ayuno prolongadas, y si nuestra dieta no fue balanceada o nuestra alimentación no fue balanceada a lo largo del día, este es un momento excelente para incluir todo aquello que no incluimos. No quiere decir que nos atiborremos en cantidad en la cena, no. Implica que si a lo mejor a lo largo de ese día no consumí, por ejemplo, suficiente cantidad de fibra, pues pueda cenar a lo mejor un plato de avena, ¿no? Como parte de la cena, o que puede incluir a lo mejor un pan tostado. Ya dijimos que pudiéramos poner, puede ser desde mermelada, o puede ser desde o fruta fresca, o puede ser la crema de cacahuate, o podemos hacer un sándwich o una quesadilla que igual vaya con vegetales. No son cenas pesadas, se pueden consumir justo no antes de irse a dormir para no sentir pesadez, pero esto hace que nuestro cuerpo rinda y recupere, ¿no? En estos ciclos que el cuerpo tiene de recuperación durante el descanso, para que tengamos toda la energía para poder dar ese descanso y esa oportunidad para que el cuerpo se esté renovando. Y pues algunas opciones igual, o sea, pueden ser desde tostada, bueno, pan tostado a lo mejor con aguacate y queso panela, y ponerle a lo mejor un chorrito de aceite de oliva, o un plato de cereal, el pan con mermelada, unas quesadillas. Hay quien, por ejemplo, se siente más cómodo haciendo a lo mejor un smoothie o un licuado, ¿no? Puede ser de frutas, incluir un poco de cereales, y ¿por qué no? A lo mejor incluir unos tacos. Solo que la diferencia es, acuérdense, la porción. Entonces no vamos a pedir 15 o 10, pediremos solamente un poco, siempre y cuando hayamos mantenido como este equilibrio durante el día, o que estemos manteniendo el equilibrio a lo largo de pues, nuestra dieta de forma habitual. Ahora, ¿qué pasa con las colaciones? Respecto a colaciones, pues podemos incluir nuevamente el pretexto, recuerden, será incrementar el consumo de frutas y vegetales, incluir fruta con cáscara, semillas, que esto es algo como bien importante porque no solo son fuente de proteínas, sino también de lípidos, que son lípidos buenos, y de verduras. A veces las verduras pues no se antojaría quizás mucho como esta guarnición ya cocida, ¿no? O al vapor, pero sí podemos tomarla, por ejemplo, en rodajas o bastones. Y eso lo puede hacer mucho más atractivo, mucho más sencillo, mucho más práctico. Y pues algunas técnicas, o sea, que pueden favorecer es preparar el alimento con anticipación, y cuando de repente llega esta hora del antojo, pues abrir y tener disponible eso, que es una opción que está ya preparado y que está listo y que está con la intención de promover el consumo de este tipo de productos. Y opciones, por ejemplo, también, como les decía, pues pueden ser bastones. Generalmente lo que vemos ahí pues es zanahoria, apio, jícama, pero también hay betabel, y también podemos incursionar a lo mejor en otras variedades. Pueden ser semillas, y también será importante tomar en cuenta la cantidad. Recordemos que el lípido, los lípidos que están presentes en ellas tienen un gran aporte energético, y no será lo mismo un puñadito de
de semillas que aventarnos todo el paquete completo. Pero pueden ser pistaches, almendras, nueces, pepitas, ¿no? Cacahuates. Puede ser fruta y también la forma en la que lo presentemos. Yo creo que la parte sensorial es bien importante. A lo mejor ponerlas en forma de paletitas y ponerlas en el refrigerador. Ahorita ya no estamos en tiempo de calor, pero si estamos así súper acalorados, esta puede ser una excelente opción. Podemos hacer rollitos, ¿no? Por ejemplo, de pechuga de pavo. Podemos tomar, por ejemplo, un yogur. Hay como muchas opciones que pudiéramos incluir, pues, para diversificar nuestro plato. Muchas gracias. No sé si haya algunas otras dudas o comentarios. Sí, acá tenemos dos preguntas. La primera es, ¿qué pasa con los licuados de jugos y verduras? Ok, bueno, ahí yo creo que es importante tomar en cuenta, uno, lo que comentábamos, que en estos licuados en los que se incluyen, por ejemplo, un montón de fruta o un montón de vegetales, ahorita vamos por partes, el problema es que en ocasiones se cuelan y entonces quitamos la fibra. Yo sé que hoy, incluso a nivel doméstico, pues hay estos equipos que nos permiten triturar todo y dejar una textura mucho más suave para poder deglutir y no sentir la aspereza de la fibra. Pero esto implica que estamos tomando también una gran cantidad de carbohidratos. Entonces, tendremos que cuidar ese balance. Recordemos que ahí la recomendación es la fruta comida, no bebida. No quiere decir que no se pueda. De hecho, era parte de la sugerencia, a lo mejor en alguna cena, pero a lo mejor será trataremos de que sean las menos ocasiones y favorecer el consumo de la fruta entera. Ahora, ¿qué pasa con estos jugos que son verdes y que llevan también muchísima verdura? Bueno, hay varios estudios en los que, por ejemplo, la proporción de ciertos componentes de estos alimentos que se llaman oxalatos pueden tener un efecto no bueno en la salud. Entonces, en Europa, por ejemplo, se convirtió casi en una moda el consumo de estos bebidos de jugos verdes y se restringe, porque otra vez todo en exceso es malo y ahí tampoco estaríamos diversificando si todos los días lo hacemos como rutina, por ejemplo, tomar estos jugos o licuados de vegetales. Y bueno, justamente igual preguntaban de eso, si los licuados, leche más frutas son buenos para cenar y por qué no se aconseja el consumo de frutas en la cena. No, sí se pueden mezclar con leche. Si, por ejemplo, tuvieran problemas de intolerancia a la lactosa, pues existe la opción de leche deslactosada o sin lactosa. Otra opción es ponerlo con yogur. En el yogur no hay o hay un mínimo de lactosa, porque justo en el proceso de fermentación, los microorganismos o las que provocan la fermentación de lo que se alimentan es de ese azúcar y entonces los niveles son muy bajos y eso puede ser una excelente opción. Y no hay ningún estudio que demuestre con datos científicos duros el que haya un alimento u otro que no deba de consumirse a cierta hora del día o a partir de cierto momento. Preguntan si se puede consumir para cenar el cereal. Sí, por supuesto, es una excelente opción. De hecho, el cereal que conocemos tradicionalmente en cajas, hay diferentes opciones, ¿no? Podemos, como les digo, hacer avena, ¿no? Que ese es un excelente alimento porque no solo contiene fibra insoluble, sino también fibra soluble, y eso permite que, por ejemplo, nuestro intestino mantenga un equilibrio en los microorganismos que están presentes en nuestro intestino, y que tiene un impacto favorable en nuestro sistema inmune. Y el consumo de cereales, aunque también tienen desafortunadamente como esta percepción de no ser un buen alimento, ha demostrado que ha ayudado a disminuir, por ejemplo, las deficiencias en micronutrientes, porque este tipo de alimentos están adicionados con vitaminas y minerales que, como desafortunadamente no se incluyen en platos en el que se favorezca o predomine el consumo de productos vegetales, pues ahí estamos quedando cortos en esta ingesta, y a partir del cereal, pues eso ha sido de gran ayuda, por ejemplo, para mantener los niveles de micronutrientes.
Preguntan qué tan bueno o malo es comer alimentos refrigerados. Bueno, no tiene nada de malo, eso, como comentábamos en algún momento, la forma de, ¿se acuerdan que cuando veíamos el concepto de inocuidad, de cómo debe ser una dieta correcta, una forma de almacenarlo de forma segura es refrigerarlos? Y se refrigeran porque de esta manera retrasamos el deterioro natural del alimento. O sea, el alimento sufre cambios en su composición, no está completamente estéril y los microorganismos que naturalmente existen en el ambiente pueden empezar a deteriorar el alimento. Entonces, mantenerlo en refrigeración en condiciones adecuadas reduce el riesgo de que podamos adquirir alguna enfermedad transmitida por alimentos. Otra pregunta es, ¿cómo se considera al nopal? No entiendo bien la pregunta, es un cactus, es una parte foliar y es rica en fibra, específicamente fibra soluble. Y bueno, también fibra insoluble, pero la fibra soluble, que es esta como baba, ¿no? Que se genera al momento de cocerla, de hecho hay como técnicas para eliminarla o quitarla. Yo los invitaría a que poco a poco, si es que a lo mejor no es de su agrado, se incluya, porque eso es algo muy importante, como les decía, para promover el crecimiento y el equilibrio de los microorganismos que están en el intestino y que, como les decía, están asociados directamente con diferentes funciones en el organismo, pero con un impacto importante en el sistema inmune. Y acá tengo otra pregunta, no sé si haya otra ya, pero tomo la de acá. No, tú puedes combinarlos. Existen diferentes recetas y procedimientos de preparación para que al final, por ejemplo, la consistencia y sus características sensoriales sean buenas. Y no hay restricciones a menos que, por ejemplo, que tú tengas alguna, por ejemplo, en cuestiones de religión, ¿no? Se limite en la combinación de ciertos grupos o de ciertos productos al mismo tiempo, pero bajo otras circunstancias, pues no tienen ningún problema, digamos, en el organismo. ¿De acuerdo? Siempre y cuando estén preparados de forma adecuada y se mantengan las condiciones de higiene, ¿no? Y de almacenamiento correctas en la preparación. Está bien. Y acá hay otra pregunta y luego otra. O sea, hay bueno, han dicho que si combinas el frijol con el arroz, obtienes más proteína. Así es, que es lo que comentamos. Pero, o sea, el frijol tiene proteína y el arroz también, pero al combinarlo se quita una porción o algo. Ya. La pregunta acá es, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando combinamos los cereales y las leguminosas? Voy a poner como ejemplo mi mano, y entonces, por ejemplo, los cereales pueden ser deficientes en ciertos aminoácidos, y los cereales son ricos en otros aminoácidos. Entonces, cuando se juntan, se complementan, y hacen que la deficiencia de se supla con y entonces tenemos una proteína de calidad. Esta diferencia la tienen los productos de origen animal. Entonces, estos están en la variedad y en la cantidad que mi cuerpo lo necesita. Se absorben adecuadamente, lo que no sucede con estos dos, por eso tengo que combinarlos y aumentar la proporción de estos. Así es, y esta combinación de cereales y leguminosas se llama suplementación proteica. Bueno. Sí, sí, escucho. Preguntan qué tan recomendable es comer el atún empaquetado y con qué frecuencia se debe comer. Ok, pues por supuesto que esta es una de las opciones de alimentos. De hecho, fue uno de los productos de origen animal, no específicamente el atún, sino las sardinas, de los primeros que se empezaron a procesar en la historia de la alimentación. Y hoy se tienen tecnologías lo suficientemente seguras para que este alimento esté disponible y sea accesible, ¿no? Y una excelente fuente de proteínas y de ácidos grasos. Debido a las condiciones ambientales, es muy frecuente que se depositen ciertos metales pesados en estos productos marinos que son ricos en lípidos. Y entonces la recomendación es que no se consuman con mucha frecuencia.
Hay personas que de repente todos los días comen atún. Yo no sé si es para incrementar, por ejemplo, masa muscular o porque es un alimento a lo mejor más accesible, pero recordemos que aquí el punto es cuidar o promover la diversificación. Es un alimento seguro, solo que habrá que espaciarlo, ¿no? Tenemos muchas opciones de proteínas. Y tomo una pregunta que quedó acá pendiente. ¿Qué tan bueno es implementar el alcohol? ¿El qué, perdón? El alcohol. Bueno, el alcohol también proporciona energía y a diferencia, por ejemplo, de los macronutrimentos, o sea, proteínas y carbohidratos que te proporcionan 4 kilocalorías por gramo, los lípidos proporcionan 9, pero el alcohol proporciona 7. Entonces, el alcohol proporciona energía, pero esto es a lo que yo denominaría una energía vacía, porque no va acompañada ni de fibra, ni de micronutrimentos, ni de algún otro, de algún otro nutriente que mantenga, por ejemplo, ese equilibrio en tu dieta. Y además, pues sabemos que el incrementar, por ejemplo, el consumo del alcohol, pues puede tener un efecto negativo en la salud. Sin embargo, se recomienda, por ejemplo, el consumo de productos que han sido fermentados como el vino. El consumo de vino tiene frutas y tiene antioxidantes que promueven un estado de salud consumido con moderación. Y también, por ejemplo, hoy, en las últimas décadas, también se han estado haciendo muchos estudios respecto al consumo, por ejemplo, no solo de cerveza, que en algún momento comentamos que fue el que salvó a la civilización egipcia de sobrevivir, sino también, por ejemplo, de bebidas tradicionales como el pulque, que son ricas en muchos, por ser un alimento fermentado, o sea, tiene muchos microorganismos que son favorables para la digestión. Y pues bueno, o sea, yo creo que siempre con moderación. Excelente, pues les agradezco mucho a todos su tiempo y sus preguntas. Espero que la información haya sido de utilidad. Gracias por conectarse a todos y todas. Y bueno, también queremos recordarles que a partir de mañana comienzan los talleres que, como dijo Moni, se va a aplicar y se va a poder ver un poco más a profundidad esto, ¿no? De cómo preparar recetas que sean saludables, pero que al mismo tiempo sean sostenibles para el medio ambiente. Para estos talleres se deben de registrar. Ahorita voy a compartir por el chat el link de registro. Y son jueves de 11 a 1, viernes de 9 a 11 y viernes de 12 a 2. Y en los tres se verá lo mismo, lo único que cambia es el horario.